Hola, a continuación leeremos el segundo capítulo del libro, que se llama Algunas advertencias y recomendaciones sobre esta guía y las inversiones. Empecemos. Aunque la metodología expuesta en esta guía es muy sencilla de utilizar, no obstante, hay que considerar algunas advertencias y recomendaciones que todo inversor debe tener siempre presentes. La sistemática que se presenta en esta guía es solo una herramienta de ayuda para invertir en el índice DAX 40 o en las empresas contenidas en este índice, pero no lo confundamos con el Santo Grial. Por consiguiente, os indico de antemano que la metodología, tal como se expone y se demuestra en esta guía, ha funcionado durante muchos años. Pero además de poder ser una herramienta para invertir, también es una herramienta que nos servirá de grandísima ayuda para conocer el momento idóneo para realizar nuestra inversión. Es importante saber que la inversión en el índice DAX 40 o en sus empresas está considerada como inversión de riesgo. Por tanto, hay que ser conscientes de que se puede perder mucho dinero. Por ello, no debemos olvidar y tener presente que siempre corresponde hacer un estudio previo de cada oportunidad de inversión, para cada caso concreto, bien a través de nuestros conocimientos o experiencia, si estamos seguros que nosotros mismos somos capaces de realizar dicho estudio, o a través de la consulta con varios y diferentes expertos o profesionales. Antes de realizar cualquier inversión con tu dinero o de otra persona, asegúrate que tienes completo conocimiento sobre el tipo de producto donde vas a invertir y que además comprendes perfectamente el riesgo que asumes. Si este es tu primer contacto con el índice DAX 40 o sus empresas, te recomiendo que sigas aprendiendo un poquito más, así como que hagas simulaciones sin, en mayúsculas la palabra sin, dinero real. En la actualidad existen muchos brokers que ofrecen cuentas demo, con las que puedes poner en práctica tus conocimientos sin arriesgar dinero real. Además, como todos debemos conocer y recordar sobre este mundo, los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Sobre todo, te recomiendo que nunca pidas créditos o préstamos para invertir en el DAX 40 o sus empresas, así como que nunca inviertas dinero que puedas necesitar de inmediato. De hecho, antes de invertir en el DAX 40 o cualquier otro tipo de producto, pregúntate, ¿cuánto dinero estás dispuesto a perder? De este modo, no te llevarás sorpresas desagradables. Recuerda que el único responsable de tus inversiones vas a ser solo tú. Esta guía contiene las opiniones del autor e incluye ideas, estudios y estrategias que pueden no ser apropiadas para cada lector o inversor. El autor y el editor se han esforzado para que la información ofrecida sea lo más precisa y completa posible para la creación de esta guía, a pesar del hecho de que no se garantiza que en cualquier momento los contenidos expuestos puedan cambiar. Aunque se han hecho todos los intentos de verificar la información proporcionada en esta publicación, el autor y el editor no asumen ninguna responsabilidad por los errores o la interpretación contraria de los contenidos en la presente guía. Asimismo, el autor y el editor están presentando esta información como una guía didáctica y no proporcionan ni confieren al comprador o lector cualquier garantía, expresa o implícita, para los productos o servicios que se enumeran para su referencia, y no serán responsables por el uso de cualquier producto o servicio incluido en esta guía. Se recomienda a todos los lectores que realicen todas las debidas actuaciones y comprobaciones que corresponden antes de la compra o inversión en cualquier producto o servicio mencionado en esta guía,
En los asesoramientos y libros prácticos, como en cualquier otra cosa en la vida, no hay garantías sobre los resultados. El autor y el editor no respaldan específicamente ni garantizan los productos y servicios mencionados en esta guía, y solo se están ofreciendo como referencias para que tengas una base y puedas seguir investigando más a fondo. Este libro es una guía general y no está destinada a su uso como fuente de asesoramiento legal, comercial, contable, profesional o asesoramiento financiero. Muy importante. 2 puntos. Escrito muy importante con mayúsculas. Puede que en algunos casos, para operar en DAS 40, tu broker o banco te ofrezca operar con contratos por diferencias, los denominados CFD. Y hay que advertir que estos productos son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente, debido al apalancamiento. Piensa que sobre el 85% de las cuentas de inversores minoristas, es decir, el 85% de inversores, pierden dinero en la comercialización con CFD, con los brokers o bancos. Debes considerar si comprendes el funcionamiento de los CFD y si puedes permitirte asumir un riesgo elevado de perder tu dinero. Resumen, puedes sufrir pérdidas rápidamente. Y con esto finaliza el segundo capítulo. En el próximo vídeo leeremos el tercero, que se llama ¿Qué son los índices?